Bien, buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros, qué bueno que han llegado. Le voy a pedir, hermano, por favor, tome su Biblia y vamos ahí al pasaje que tuvimos lectura hace un momento, Gálatas capítulo 1. Me están haciendo informe y bueno, ya me di cuenta que estuvieron estudiando este pasaje en la mañana. El mes pasado, allá en Tala, acabamos de concluir esa epístola en estudio, pero no vamos a ver en realidad, hermano, algo del trasfondo histórico de Gálatas, sino que quiero enfocarme en alguna continuación. El pastor me hizo mención que están estudiando algo de pseudoeclesiología, entonces me pidió, ya tenía casi un mes que me había pedido hacer esta enseñanza, y bueno, vamos a tratar de reducirla lo más que se pueda a 2 sesiones. Hoy vamos a tener la primera y el siguiente domingo la posterior. Y bueno, si usted quiere saber un poquito más del material, este material lo vamos a estar incluyendo en el Instituto Bíblico. Gálatas capítulo 1, por favor. Vamos ahí, Gálatas capítulo 1. Voy a leer estos versículos. Ya tuvieron lectura ustedes del versículo 6 al versículo 9. Voy a leer el versículo 9. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos permite Dios regresar, poder estar aquí en este lugar que es dedicado para cantarle, alabarle, pero también, Señor, para poder aprender de su palabra. Y le rogamos una vez más, sea usted, Santo Espíritu, el que hable en nuestras vidas, sea usted, Espíritu Santo, el que hable a través de este mensaje, de esta enseñanza. Le ruego que me quite a mí del medio, que mi vida, mis acciones, mis faltas, mis pecados no interrumpan, Dios, de ninguna manera la explicación adecuada de su palabra. Bendiga el tiempo, cuide a nuestro pastor que está de viaje, Señor. Le rogamos nos ayude a seguirle honrando y poder, Señor, corregir lo que sea necesario corregir, aprender lo que no sabemos, pero sobre todo llevar a la práctica lo que su palabra nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero pensar que estuvieron teniendo ya alguna introducción referente a esta carta de los Gálatas. Y bueno, recuerde que el trasfondo de la misma nos está hablando de una problemática. Quiero resumir esto pronto para introducirme al tema. Una problemática que había surgido aquí en Galacia. Esta problemática es que un grupo de personas creyentes que estaban judaizando, querían judaizar a los ya salvos que eran gentiles. Estos los condicionaban diciendo: mira, está bien que crees en Cristo, está bien que seas salvo por la gracia, pero quieres ser un mejor cristiano, decían ellos, necesitas circuncidarte, necesitas guardar la ley. Y empezaba a ir un trasfondo de cosas que conocemos como legalismos. Ahora, mi tema en realidad, hermano, no es referente a lo que estaba pasando en Galacia, sino a la advertencia que Pablo estaba dando a ellos referente a este otro evangelio. Y ya lo leímos hace unos pasajes, decía, no es que haya otro evangelio, sino que los que les están presentando esto están cambiando, están contradiciendo lo que la gracia hace. Ahora, hay una advertencia muy interesante en el versículo 9, para ser más específicos, y en este pasaje Pablo, de una manera empírica, de una manera sorprendente, él hace esta declaración diciendo: aún, si alguien viene y les da otro evangelio diferente al que les hemos dicho, es un anatema. Quiero hablarles, hermano, y quiero dar inicio. No sé si lo han tocado antes. La verdad es que en mi punto de vista personal es la primera vez que toco este tema, pero vamos a hablar un poquito del decisionismo. ¿Alguien había escuchado esta palabra? Decisionismo. Ese es el término correcto. Yo sé que usted ha escuchado referente a esto y ahorita lo va a ver por qué. Gracias, hermano. Aquí en la iglesia lo hemos mencionado mucho como facilcreísmo. Ya, el pastor habla mucho del facilcreísmo, ¿verdad? ¿Pero qué es el facilcreísmo? Bueno, en realidad, hermano, la frase facilcreísmo no existe. El término correcto es decisionismo. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos del decisionismo, hermano, estamos hablando de una acción, o mejor dicho, es en parte una acción que motiva a alguien a tomar decisiones, ¿ok? Es en pocas palabras, no quiero profundizar a grandes rasgos esto, pero ¿a qué va esto con el evangelio, pastor? Bueno, una de las advertencias, hermano, que Pablo estaba dando a los de Galacia
era el problema de que los mismos hermanos estaban aceptando y estaban tomando para sí estas enseñanzas que diferían por completo con el verdadero evangelio, el evangelio genuino. De hecho, si usted sigue leyendo y así como lo van a ir estudiando en la iglesia, usted se va a encontrar con ciertos detalles, hermano, muy interesantes de cómo esta gente había presionado tanto a los de Galacia que los habían llegado a pensar que la única manera de poder llegar a ser un cristiano completo, decían ellos, era cumpliendo esos parámetros que el judaísmo ponía. Esto era un evangelio completamente distinto porque interrumpía con la libertad, interrumpía con la gracia y rompía por completo la enseñanza verdadera que el Señor Jesucristo había dicho. En la actualidad, hermano, aunque ciertamente no es muy común encontrarnos una iglesia que diga que predica el evangelio y que lo obliga a usted a circuncidarse o a guardar el sábado, y estamos hablando de iglesias cristianas, hay un problema, hermano, que ha surgido en la actualidad en las iglesias cristianas. En nuestro anhelo por alcanzar a Cristo, para Cristo a hombres y a mujeres, hermano, muchas iglesias, muchos creyentes hemos hecho que la verdad sea digerible para el hombre natural. Al no querer ofender a las personas, ni ser acusadores con sus pecados, intentamos que la Biblia encaje en la cultura que nos rodea y intentamos que la Biblia cuadre con la manera de vivir de las personas para que las personas puedan tomar la decisión de seguir a Cristo. Hemos tomado, hermano, el evangelio de Dios, este evangelio glorioso, y lamentablemente lo hemos reducido a reglas y pasos espirituales, que con una pequeña oración supersticiosa, dicen algunos, que repetimos, ¿verdad? Al final, si lo hacemos con sinceridad, por supuesto, dicen ellos, entonces terminamos declarando que esta persona ha escuchado el evangelio. Ninguna doctrina, hermano, viene a ser tan destructora para el alma como aquella doctrina que enseña que los pecadores podemos arrepentirnos y creer en el momento y la manera bajo nuestra propia elección. Charles Spurgeon decía, debemos evitar un evangelio de azúcar. Debemos buscar el evangelio que rasga, el evangelio que hace brotar lágrimas, que da cortes, heridas a la conciencia, el evangelio que mata el yo, porque ese es el evangelio que nos da vida nueva. Seguramente, hermano, usted y yo hemos notado con el paso del tiempo una lucha que ha surgido entre las iglesias. Esta lucha entre las iglesias y algunas denominaciones se centra en el querer abarcar las más almas posibles bajo ese ministerio. Con tal de alcanzar un mayor número de gente, terminamos leudando la realidad del evangelio de la salvación. Y es aquí donde podemos encontrar el problema que hay, hermano. Quiero que usted, en estas sesiones que vamos a tener, quiero que analice un poco de cómo es que usted ha recibido el evangelio o por qué usted está en el evangelio. La razón de aclarar este tema es para que usted y yo podamos ver si realmente yo estoy en el evangelio por el evangelio o porque estoy condicionando yo al evangelio y no es el evangelio al que yo me estoy adaptando. Seguramente, hermano, hemos notado con el paso del tiempo esta lucha constante en las iglesias, pero lamentablemente en la actualidad, hermano, hemos notado un gran aumento de movimientos en las iglesias que solamente empujan al decisionismo. Mire, quiero darle unos datos rápidamente de una investigación que me puse a la tarea para poder aclarar un poquito más de lo que estamos hablando. Estuve investigando, estuve consultando algunos reportes misioneros, algunos evangelistas, algunas denominaciones, y mire, me encontré con unos detalles muy interesantes y quiero que usted vaya viendo estos detalles. Por ejemplo, uno de los casos que más me causaron polémica es de un evangelista, no voy a mencionar nombres obviamente, ni de iglesias ni de misioneros, por respeto a ellos, pero un evangelista, hermano, puso en su reporte que él sostiene que en sus giras que estuvo haciendo, por así llamarlas, él ha llevado a casi a más de 1 millón de personas a tomar decisiones por Cristo en el 2007. En el 2007. La denominación que trabaja a la par con él reportó casi 2.5 millones de decisiones por Cristo en el 2008. Ahora, quiero que usted vaya tratando de sacar un poquito de números porque uno dirá, wow, qué bendición, pastor, tantas almas, 2.5 de millones de cristianos nuevos. Suena sorprendente.
El escritor y teólogo Tozer, o A.W. Tozer como lo conocemos, él mencionó su opinión referente a este tema del decisionismo diciendo: yo opino que decenas de millares de personas, si no es que millones, han sido conducidos a algún tipo de experiencia religiosa para aceptar a Cristo, mas no son salvos. El doctor James Kennedy realizó su observación similar en Estados Unidos diciendo que la vasta mayoría de las personas que son miembros de las iglesias en Estados Unidos en la actualidad no son cristianos. Lo afirmo, dijo el doctor, sin el menor temor a la contradicción. Lo baso en la evidencia empírica de 24 años de examinar a miles de personas. Hay una página que usted puede buscar en internet sobre un hombre que es un investigador, un reportero, no sé si lo podemos llamar así, George Barna. Este hombre tiene una página y él hace investigaciones junto con esta, no sé si llamarle institución, y en el 2009 se dieron a la tarea de hacer investigaciones referente al ámbito cristiano, las iglesias cristianas. Y esta organización en el 2009 publicó un artículo, hermano, donde mostró las evidencias de esta consulta que hicieron a las iglesias cristianas, donde dijeron lo siguiente: entre los individuos que se describen a sí mismos como cristianos, por ejemplo, cerca de la mitad cree que Satanás no existe. La tercera parte sostiene que Jesucristo pecó mientras estuvo en la tierra. 2/5 partes dicen que no tienen ninguna responsabilidad de compartir la fe cristiana con otros, y 1/4 parte desecha la idea de que la Biblia sea exacta en los principios que enseña. Otras encuestas que ellos mismos hicieron en el 2003, donde mencionan que el 49% de los que encuestaron, hermano, profesaron ser cristianos, pero que creían que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casados no tenía ningún problema moral para Dios. Poco menos de la mitad, hermano, de estas personas que encuestaron decían que ellos vivían tranquilos porque podían disfrutar de sus pensamientos y fantasías sexuales sin ningún problema. Y 1/3 parte, dice esta investigación, consideran que no tenía nada de malo matar a un bebé mientras aún estaba en el vientre. Quiero que vaya analizando un poquito de lo que estamos hablando. Estamos hablando de personas que dicen que son cristianos, ¿ok? Personas que tomaron una decisión diciendo: yo sigo a Cristo, yo recibo a Cristo en mi corazón. Ahora, quiero que vaya poniendo atención a lo que estamos hablando, porque aquí podemos notar algo peligroso, hermano, refiriéndonos a las encuestas y a las evidencias notables, hermano, porque en nuestro México, en las congregaciones y grupos que dicen ser creyentes, que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser salvos, regenerados, justificados, ¿cuántos de ellos pueden dar evidencia real de que son convertidos? Ahora, no quiero que mire a los de su alrededor, no quiero que caigamos en ese error en esa tarde diciendo: pastor, pues es que fulano sí, cierto, es un pecador. No. Vamos a analizar nuestras vidas. Eso es lo que se trata aquí, hermano. En nuestro México este es el problema. Existen millones, hermano, que dicen que aman a Dios. Existen millones de cristianos en México que dicen que honran a Dios, sin embargo se deleitan en la mentira, son ladrones, fornicarios, adúlteros, infanticidas. ¿Cuál es el problema? Aquí podemos notar, hermano, un claro recuerdo de lo que Pablo le advertía a Tito en Tito 1:16. Pablo le decía a Tito: estas personas profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas palabras, hermano, de las que estamos hablando aquí, yo platicaba con el pastor hace unos 15 días, estábamos hablando sobre este tema, y le decía: pastor, es que realmente es un peligro. Es un peligro esto, porque hay muchas personas en las iglesias, y lamentablemente es una realidad, hermano, donde muchas personas en las iglesias dicen que son salvos, dicen que son hijos de Dios, pero sus vidas niegan por completo la obra redentora de Cristo. Usted se encontrará un poco familiar con lo siguiente que voy a decir, pero a menudo, y no lo estoy diciendo que en todas las iglesias, pero a menudo en algunas iglesias, después del servicio, después de las predicaciones, un ministro, un líder espiritual que está ahí, un pastor o un asignado, hermano, decide hacer la famosa invitación. No estamos en contra de motivarle a usted a analizar su vida de pecado. De lo que sí estamos en contra, hermano, es de esta famosa invitación de que usted decida invitar a Cristo a su vida. ¿Ha escuchado esto?
¿Cuántos están familiarizados con esa frase? Hermano, reciba a Cristo en su corazón. Invite a Cristo a su corazón. Muy conmovedor, ¿no? Es muy romántico esa frase. Es que tú puedes. La decisión está en tus manos. Tú puedes decidir. Invita a Cristo a que venga a tu vida y te perdone. Ábrele la puerta de tu corazón. Porque Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta de tu corazón tocando. Y si tú le abres, entrará y cenará contigo. ¿Has escuchado ese pasaje? ¿Sí sabía que eso es una herejía, hermano? Porque para empezar, ese pasaje que lo vamos a tratar de abarcar en la siguiente sesión, ese pasaje está hablando a la iglesia, no está hablando a los inconversos. Y esta idea de que invita tú a Cristo, esta idea de está en tus manos darle permiso al Señor para que Él haga lo que Él quiera. No. Hermano, tenga cuidado. O sea, estas palabras que normalmente estamos acostumbrados a escuchar de estos predicadores, donde dicen que usted debe de expresar la oración con sinceridad y aclaran, nada más déjame decirte esto, la oración no te salva. Pero si oras con sinceridad, eres salvo. ¡Qué contradicción! Hermano, esto no solamente es una contradicción a las propias palabras que ellos expresan, es también una enseñanza contraria a lo que la misma Biblia enseña. Quiero tratar de abarcar el día de hoy nada más 3 cosas, hermano. 3 mentiras, y quiero llamarlas herejías. 3 herejías, hermano, que estas personas o estos movimientos suelen expresar para conmover el corazón de la gente y que la gente venga a Cristo supuestamente. Y yo sé que todos están familiarizados con estas 3 frases. La primera es: tu alma es preciosa y adorable para Dios, por eso Dios te ama y eres especial para Él. ¡Wow! Eres especial para el Señor, eres muy valioso para Dios. Por eso Dios te ama, porque tú eres adorable para el Señor. ¿Ha escuchado eso? Bueno, hermano, déjeme decirle que las Escrituras son muy claras al respecto y ellas nos enseñan en repetidas ocasiones la manera en que Dios nos ve a nosotros como hombres. La condición que nosotros tenemos delante de Dios, la Biblia es muy clara eso. Y créame, hermano, la Biblia no dice que somos adorables para Dios. No lo dice. Están, dice la Biblia, depravados. Mire, vamos a ver algunos pasajes. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Ahora, no quiero que se me sienta mal, hermano, si usted dice, pastor, pero entonces yo no soy especial para Dios. Usted ahora es parte de la iglesia, se supone. Si usted es hijo de Dios, hermano, usted tiene parte con Cristo. Pero la Biblia nos está enseñando aquí, hermano, la problemática que había, la problemática que existe en la actualidad de estas expresiones, de estas ideas, de estos conceptos, hermano, que mucha gente sigue enseñando, diciendo que esta es la manera en que nos podemos acercar a Dios. Isaías capítulo 64, versículo 6, el profeta Isaías aquí expresa algo muy interesante referente a nuestra persona y a lo que nosotros podamos hacer. Dice el versículo: si bien todos nosotros, ¿qué dice ahí, hermano? Somos suciedad y todas nuestras justicias, ¿como trapo de qué, hermano? De inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiero que noten lo que Isaías está diciendo, hermano. Isaías está siendo muy claro en el tema, diciendo, mira, esta es la realidad del hombre ante Dios. Somos suciedad. No tenemos algo agradable delante de Dios. No tenemos algo que valga delante de Dios. No tenemos algo que pueda ser agradable, que eso sea lo que motive a Dios para salvarnos. No, hermano. Nosotros no fuimos la razón de motivación, si lo queremos ver desde esa perspectiva, para que Dios nos amara. Ahora, quiero que usted trate, hermano, ya sé que han estado estudiando y le reitero esto de la pseudoeclesiología y creo que han estado tomando varios puntos, pero cuando tomamos este punto, hermano, aquí debemos tener mucho cuidado porque existen cientos y cientos y cientos de congregaciones que dicen, nosotros predicamos el evangelio verdadero, pero dejan en las manos de un vil pecador como nosotros la decisión de ser salvo. Imagínense. Eso es un riesgo. ¿Qué persona, hermano, en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza de pecado, qué persona
podría tener los ojos tan limpios para decir, sigo a Cristo porque Él es el que me va a limpiar? Por supuesto que no. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Mire lo que dice Génesis 6:5. Aquí en este pasaje nos menciona también otro concepto referente a lo que hablamos de nuestra naturaleza. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. Hermano, la escritura es muy clara del aspecto. La escritura nos muestra, hermano, lo que nosotros tenemos como justicia para Dios. Dice la Biblia, para Dios es un trapo inmundo. Entonces, ¿por qué seguimos con esta idea de decirle a la gente que necesita arrepentirse de sus pecados y que necesita renunciar a su vida de maldad y que necesita dar una vuelta completa a la vida que lleva para seguir a Cristo? ¿Por qué seguimos motivándolos, diciéndolos, mira, vente porque Dios, para Dios eres adorable, tu alma es preciosa, eres especial, Dios te necesita? Hermano, le digo esto con mi corazón. Estos últimos 15 días que he estado metido en este tema, le digo a mi esposa, los últimos 15 años de mi vida de cristiano estuve metido en este movimiento, engañado, pensando que Dios es deudor para mí, que creyendo que soy tan precioso para Dios, como puede ver no lo soy, y que por eso Dios me ama. Le dije a mi esposa, yo estuve ahí en ese movimiento. Hermano, debemos ser reales. El problema del decisionismo es que hacen pensar a la gente que son de tan tremendo valor para Dios que parece que es Dios el que nos está rogando. Ven, sígueme. Ándale, búscame, ábreme la puerta de tu corazón, que quiero entrar contigo y cenar contigo y hacerte feliz. La escritura, hermano, siempre ha sido clara en el aspecto del sentir de Dios en dirección a la humanidad que comete pecado. No nos gusta a veces esa realidad, ¿no? Porque nos quedamos con el hecho de que Dios es amor, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es amor? A ver, no le saque, hermano. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Aunque sea, dígame, no levante la mano, mueva una pestaña, no se haga algo. Bueno, hermano, si usted sabe que Dios es amor, hermano, entonces usted tiene que entender que también Dios es justo y Dios es ira. ¿Dios es ira? Sí, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Dios aborrece. Y si Dios ama, Dios odia. Oh, no, pastor, pero no me gusta esa parte de Dios. Mire, mejor ni la tocamos porque yo sé que Dios es amor. Mira lo que dice Salmo 5:5. Vamos a ver lo que dice este salmo. Salmos capítulo 5:5. Ah, pastor, es que mire, Dios conoce mi corazón. Él sabe que cuando yo pego y como yo soy valioso para Él, entonces Dios me perdona, Dios me ama, Dios me quiere. Salmos capítulo 5, versículo 5 dice, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 7, 11 al 13, ahí adelantito, dice el versículo 11, Salmos 7, 11 al 13, dice, Dios es juez justo, y Dios está, ¿qué, hermano? ¿Qué dice ahí? Airado, ¿contra quién, hermano? ¿Contra el impío? Todos los días, ¿nada más el domingo? No, ¿verdad que no? Dice todos los días contra el impío, contra el que comete pecado, dice el versículo 12, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Wow. Ese es Dios, hermano. ¿Alguna vez se preguntó, hermano, cuando usted estaba predicándole a alguien o a lo mejor a usted le testificaron, es muy rara la persona que le habla a usted y le dice, oye, es que Dios, tú puedes ser salvo si te arrepientes,
si confiesa sus pecados, pero casi nunca tocan el tema de salvos de qué. ¿Salvos de qué? Entonces, ¿el infierno, pastor? No. Al infierno usted y yo estábamos condenados por nuestra naturaleza de pecado, pero ¿salvos de qué? De la ira de Dios. Pero no, allá afuera a mí me enseñaron, pastor, que mi alma es preciosa para Dios, es adorable, por eso Dios me ama y soy especial para Él. Oh, qué bonito Dios. Un Dios que lo adaptamos a nuestras necesidades terrenales y carnales para no ser confrontados por lo malo que actuamos. Hermano, con esto no estamos afirmando que el amor de Dios no sea veraz. Obviamente creemos en el amor de Dios, hermano, pero sí es importante aclarar que Dios no nos ama porque seamos adorables o porque merezcamos su amor. Hay que aclarar eso. Dios no lo ama a usted, hermano, porque usted merezca su amor. Dios no lo ama a usted porque es adorable delante de Dios, hermano. La razón y la base del amor que podamos recibir de Él, hermano, no es por tener algo amable en nosotros, porque no lo hay. Dios nos ama, hermano, porque Él es amor, y el amor está impregnado en su propio ser, está lleno en sus atributos, e incluso en su ira y en su enojo se manifiesta su amor. Por ser naturalmente amor, Dios muestra su amor a la humanidad en base a Él mismo y no a nosotros mismos. Hermano, esta es una de las cosas que normalmente las personas no enseñan a la gente. No le dicen la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan con la verdad, hermano? Porque queremos números. Queremos poner una hoja donde diga: esta semana gané a 300 para Cristo. Son 300 nuevos cristianos, pero siguen en sus perversidades. Pero ahora peor aún, hermano. Ahora pecan y se pervierten pensando: pero soy agradable para Dios. ¿Se da cuenta del problema tremendo del evangelio, hermano? Pablo estaba advirtiendo a los de Galacia: hermanos, hay un problema. Esto que les están enseñando estos judaizantes no es correcto, no es un evangelio. Y si alguien les predica algo diferente, y más adelante él dice: aún si un mismo ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio diferente, es un anatema, no le crean. Oh, hermano, nos hemos motivado tanto en nuestro afán por querer ganar tantas personas para Cristo, hermano, que más allá de ganarlas para Cristo, los hacemos doblemente hijos del infierno. Y perdóneme, hermano, pero a mí me ha molestado mucho porque más de la mitad de mi vida de cristiano, hermano, he conocido estos movimientos. Estos movimientos que motivan, que promueven, que animan, que enseñan que la decisión está en sus manos, hermano, cuando no es así. Haciéndole pensar a la gente que ellos pueden tomar la decisión en cualquier momento y bajo sus propias condiciones de decirle a Dios: ven y ahora sálvame, ahora sí quiero que me salves. Cuando la Biblia no enseña eso. Esa es la primera mentira. Dios te ama porque eres especial, porque eres de gran valor para Él. Esa es la primera mentira, pero hay una segunda, hermano, muy lamentable y muy peligrosa. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ay, pastor, eso a mí me lo dijeron. Por eso estoy aquí en la iglesia, porque estoy esperando que Dios manifieste su plan para mi vida. Hermano, esto desvía totalmente la atención del evangelio y desplaza a un lado la cruz de Cristo. Por el anhelo, hermano, del hombre, cuando escucha esto, nuestro anhelo al escuchar esto, hermano, es buscar ese plan especial. ¿Cuál es el plan especial de Dios para mi vida? Hay un libro, hermano, que quiero recomendarle, y voy a hacer algunos comentarios del escritor. El escritor se llama Ray Comfort. Este libro se llama así: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Así se llama. Y no malentienda el título. El título tiene un toque, un saborcito de sarcasmo, porque está el título, pero en la imagen, en la portada del libro, está Esteban cuando está siendo apedreado. Y el sarcasmo básicamente dice: mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cuál es? Es ese: vas a sufrir. No es riquezas, no es salud, no es prosperidad, no es todo color de rosa. No, vas a venir a Cristo y vas a sufrir. Eso no lo dicen allá afuera.
Eso no lo dice el movimiento, hermano, que practica el decisionismo. Y déjeme decirle, hermano, que lamentablemente llegué a practicar esto. Llegué a querer, por mi afán de que la persona reaccionara de su vida de pecado, en mi afán llegué a decirle a la gente: hey, Dios tiene un plan para tu vida, ven a Cristo. Pero al hacer esto, hermano, la gente empieza a buscar ese plan bajo la condición de su corazón depravado, y normalmente pensarán que ese plan consiste en satisfacer sus necesidades egoístas. Voy a ir a la iglesia porque el hermano que vino a mi casa me dijo que Dios tenía un plan para mi vida, voy a ir. ¿Cuál es ese plan en un corazón perverso? Prosperidad, dinero, salud, bienes materiales. Porque si usted llega: pastor, pero ¿qué vamos a hacer si llegamos y le hablamos a una persona y decimos: mira, Dios quiere salvarte, Dios quiere restaurar tu corazón, Dios quiere que te arrepientas de tus pecados, porque si no lo haces vas a morir en el infierno eternamente, pero si tú lo sigues vas a venir y sufrir en esta tierra? Si decimos eso: pastor, nadie va a querer venir. Pues van a venir los que son de Dios, y no vamos a traer gente, hermano. ¿Sabe cuál es una de las razones por la cual la iglesia, hermano, está cayendo en apostasía? ¿Por qué el mundo se está metiendo en las iglesias? Muy fácil, hermano. Porque la iglesia está acarreando gente del mundo. Y mientras más gente del mundo está en la iglesia, más mundana se vuelve la iglesia. Por eso ya no solamente son predicaciones. Ya nada más: pastor, 10 minutitos porque nos cansamos, pero hay que hacer argüende. Convivios, cenas, luz y sonido, una plataforma que se levante, lenguas, dones, sanidades, todo lo que la gente busca en su carnalidad. ¿Por qué? Porque no busca renunciar a su pecado, hermano. Dios ciertamente en la Biblia plasma un plan bíblico para nosotros. Sí lo hay, sí existe. Pero ese plan, hermano, normalmente incluye renunciar a lo terrenal y usualmente conlleva la muerte. Ese es el plan bíblico. Mire, vamos a ver lo que dice Mateo 16:24. Vamos ahí a ver varios pasajes. La intención con esto, hermano, es poder mostrarle lo que la Biblia en realidad dice bajo esos conceptos que la gente enseña. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. En este pasaje el Señor Jesucristo está hablando. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Dice la Escritura. Dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, va a disfrutar, va a tener riquezas, va a aumentar su cuenta de banco, no se van a enfermar, van a ser prósperos y famosos. No dice eso, ¿verdad, la Biblia? Ahora, quiero que note quién está hablando aquí. Es el Señor Jesucristo. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, a tus deseos, a tus concupiscencias, a tus bienes materiales. Niégate, dice, toma tu cruz. ¿Y qué, hermano? Y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Primera de Pedro 2:11. Quiero irme rápido, hermano, porque tengo bastantes pasajes. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice el escritor: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice ahí Pedro: hermanos, absténganse. Absténganse. Ahí adelantito, el capítulo 4, versículo 1 al 3, 1 Pedro 4, 1 al 3, dice: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En muchas iglesias, hermano, el mensaje de que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas está tan metido en la mente de estas personas, hermano, que en realidad no lo miden con el mensaje bíblico verdadero.
Está tan metido ese concepto, hermano, que usted lo puede ver en las iglesias de la prosperidad, estas sectas de la prosperidad. Ahora, si hablamos de esas iglesias, pero ¿qué hay de las iglesias que se dicen llamar cristianas? Las que realmente son las portadoras del supuesto evangelio, pero ¿qué enseñan? Enseñan un evangelio torcido, hermano, al igual de la problemática que estaba con los hermanos en Galacia. Es la misma problemática que se presenta hoy en día. A lo mejor hoy en día a usted no le piden que se mutile un pedazo de carne, no le piden que se abstenga de ciertos alimentos, aunque algunas iglesias sí lo hacen, pero hermano, aún más el peligro, este falso evangelio de que usted está tomando las decisiones para que Dios se adapte a usted y no usted a Dios. No, hermano. Nunca debemos olvidar que somos nosotros y nosotros hemos sido creados para Dios, no Dios está para nosotros. Y cuando nosotros cambiamos ese concepto y empezamos a decir a la gente, Dios te ama, eres apreciable para Él, eres como un tesoro tan especial que Dios quiere recuperarte, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, mira, Dios quiere bendecirte, mira, Dios quiere prosperarte. Ahora, yo no estoy negando, hermano, el poder de Dios, de que Dios pueda prosperarle, Dios lo puede hacer. Pero también, hermano, téngalo por seguro que el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas es quebrarnos, humillarnos, doblegarnos. Si quisiéramos enseñar realmente esta idea o este concepto de que Dios tiene un plan maravilloso, hermano, deberíamos de quemar todos los libros que existen del libro de los mártires de Fox. Digo, este libro no da nada bueno que desear del cristianismo, plasma una realidad de lo que es el cristianismo. Persecuciones, muertes, asesinatos, sufrimientos, desprecios, rechazos. Si ponemos ese concepto, hermano, debemos entender que la iglesia en la misma Biblia, hermano, nos da la evidencia del destino de los creyentes en la tierra. Dolor, sufrimiento, hambre, sed, persecución, incluso la misma pérdida de la vida. Eso es parte de la vida cristiana. Segunda de Timoteo 3:12, mire, vamos ahí. Vamos a ver qué dice este pasaje, muy interesante. Segunda de Timoteo 3:12. Dice Pablo a Timoteo, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Cuántos quieren honrar a Dios aquí, hermano? No, hombre. Déjeme decirle una realidad, hermano. Si usted no quiere vivir piadosamente, también va a sufrir. Pero va a sufrir sin Cristo. Si usted quiere vivir piadosamente y honrar a Dios, dice la Biblia, dice Pablo aquí, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice, hermano? ¿Padecerán qué? Ay, pastor. ¿Sabe por qué a mucha gente no le gusta esta verdad bíblica, hermano? Porque nos han tachado de decir que estamos presentando a Dios peor que Satanás. Dice Pablo, todos los que vivan por Cristo, en pocas palabras, van a padecer. ¡Ay, qué feo Dios! No, hermano, Dios es un Dios maravilloso, que va a hacer que nuestra carne, nuestros deseos, nuestras concupiscencias sean destruidas, para que a través de nuestra vida Dios sea glorificado. Pero eso no va a suceder, hermano, si no padecemos. Ese es el plan que Dios tiene para la iglesia. ¿O a poco usted pensaba que iba a venir a Cristo y entrando aquí, tenemos un nuevo integrante, vamos a darle un cheque para que Dios lo bendiga? Que Dios lo prospere más, ¿verdad? Sábara, arriba la rama seca, el ramo saca la bazooka, y empiezan a hablar un montón de cosas. La bendición de las lenguas. Dios quiere prosperado, Dios quiere animarlo. Y hermano, pura palabrería. Ahora, eso hablando de allá de los movimientos ecuménicos, de los movimientos pseudo cristianos. Pero ¿qué hay de las iglesias cristianas? Pastor, nosotros no hacemos eso. Nosotros no predicamos sobre prosperidad. Pero estás enseñando que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de la gente. No, pastor, nosotros hablamos el puro evangelio de Cristo, el que salva y restaura. Pero estás enseñando que somos diamantes para Dios, cuando ni a carbón llegamos. Es un problema, hermano. Mire, una investigación del Seminario Teológico de Gordon Conwell mundialmente dijo que 171,000 cristianos anualmente son martirizados por su fe. Ahora, yo me puse a pensar, ¿qué cristianos?
¿Qué cristianos? ¿Cuáles cristianos están siendo martirizados? Digo, porque si vienen a si esta universidad se viniera a hacer un censo aquí a México para ver cuántos cristianos son martirizados y salen, hermano, hermano, aquí en México pudiéramos dar un aproximado de que 5 de cada 10 dicen que son cristianos, y de esos 5 que se dicen ser cristianos, ¿cuántos sufren? La Biblia, hermano, nos da testimonio de los padecimientos de un creyente. El libro de Hechos. Podemos ver al apóstol Pablo simplemente en la escritura, hermano, que al ser alcanzado por Cristo, vivió plenamente la maravilla del plan de Dios. Sufrir. Tan plenamente vivió como cristiano, hermano, que murió decapitado al igual que Mateo. Bernabé fue quemado en una hoguera, Jacobo el menor fue muerto a garrotazos, Pedro, Andrés y Felipe fueron crucificados, Tomás fue atravesado con una lanza y Lucas fue ahorcado. Los apóstoles, los cristianos. Entonces Dios no está cumpliendo su plan maravilloso con ellos. Sí, hermano, lo está cumpliendo. El problema es que esta idea, este concepto, esta herejía del decisionismo se ha metido tanto en nuestras iglesias, que por eso nosotros hoy en día nos admiramos, hermano, cuando la gente llega a la iglesia y solamente dice, es que hoy decidí venir a la iglesia, pastor, pero no tenemos el concepto de responsabilidad de decir, es Dios a quien yo necesito y no Dios a quien me necesita a mí. Hermano, debemos entender esta realidad. Todo esto es un mensaje claro en la Biblia, hermano, para todos los que siguen a Cristo. ¿Voy a ser bendecido, pastor? Sí, a través del padecimiento, a través del sufrimiento, a través del dolor. Porque es la única manera, hermano, y es necesario, es inevitable para el cristiano que sufra, hermano, porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas, para poder llegar a ser la iglesia que Él busca. Mire lo que dice Juan 15:20. El Señor Jesucristo hablando aquí. Juan capítulo 15, versículo 20. Dice el Señor Jesucristo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermano, el Señor Jesucristo nunca mintió referente al tema. ¿Vas a venir a Cristo? Mira, yo no veo, y esto vamos a tocar en la siguiente sesión, ¿verdad? Ahí con un personaje muy interesante en la Biblia, pero yo no veía a Cristo que llegaba ahí con las personas y las personas decían, Señor, ¿qué tengo que hacer? Salvo, dame permiso de entrar a tu corazón. Es que yo vine para buscarte porque tú eres precioso para mi vida. Te necesito. Eso no decía el Señor Jesucristo. Es que quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero que te vaya bien. Hermano, no. Es un problema lo que estamos escuchando hoy en día, que las iglesias, los mismos pastores se están prestando a estos conceptos aberrantes en contra de la Escritura con tal de alcanzar un mayor número. Hace tiempo escuché un mensaje de un pastor donde tomó el tiempo para justificar el por qué él hacía este tipo de invitaciones y por qué facilitaba el evangelio para la gente, donde no quería confrontar el pecado. Decía, no hay que hacerlo así, porque si lo hacemos así la gente se va a ir. Y la Biblia dice, Pablo enseñaba que debíamos hacernos a ellos para ganar un mayor número. Si bien es verdad, hermano, que la Biblia nos motiva a predicar el evangelio para alcanzar un mayor número, ese número debe de ser alcanzado con la verdad del evangelio y no con sutilencias ni suavidades del evangelio. Porque realmente si queremos ver gente transformada, esa gente necesita ser rasgada. Yo no le estoy diciendo que seamos groseros al predicar el evangelio o al testificar. Yo le estoy diciendo que cuando hablemos con una persona, hermano, sea veraz. Este concepto que se ha metido en las iglesias de decisionismo, de hacerle pensar a la gente que tenemos en nuestras manos la decisión y la opción de que yo elijo cuándo seguir a Dios y cuándo no, es un riesgo. ¿Por qué cree, hermano,
que cada tipo de estos movimientos, en cada conferencias, hay cientos de miles de personas, cada servicio tomando decisiones de volver a Cristo, servir a Cristo. Y voy a restaurar mi vida con Cristo. Y ahora sí, Señor, te voy a servir. Y ahora sí, y llorando y derraman sus lágrimas. Y, Señor, perdóname porque mira, el mensaje me llegó, fue conmovedor. Ahora sí te voy a seguir. Y llega el siguiente domingo y siguen pecando. Siguen igual. No cambian. Mire lo que dice Juan 16:33. Ahí adelantito. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis prosperidad. No, hermano. No. En el mundo tendréis aflicción. ¿A cuánto les gusta estar afligidos, hermano? Obviamente no, hermano. Pero ¿qué dice el Señor? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Si pudiéramos seguir avanzando y viendo pasaje tras pasaje, Hechos 14:22 nos vuelve a mencionar el escritor y dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos. Juan 16:12 nos dice que lo que Cristo nos está explicando aquí, dice: lo que vamos a vivir, vas a ser expulsado incluso de las sinagogas, te van a rechazar. El escritor Ray Comfort decía: los predicadores de hoy prometen un lecho de rosas para los que vienen a Cristo, pero los que están en Cristo obviamente están sentados en un doloroso lecho de espinas. Hermano, es un problema. Quizá usted vivió esa mala experiencia de que usted fue invitado a la iglesia porque Dios le iba a prosperar, porque Dios tenía un plan maravilloso para su vida, y sorpresa la suya cuando llega a la iglesia y ese plan era quebrarlo, era romperlo, era desmenuzarlo, era humillarlo. Ahora, hay una tercera mentira. No solamente está la idea de que somos especiales para Dios y Dios nos ama. No solamente está esta mentira del plan maravilloso materialmente hablando en la vida de los creyentes, pero también, hermano, está esta mentira: si estás enfermo, Dios te sanará. Si tienes problemas, Dios los solucionará. Si te desprecian, entonces decide venir a Cristo, porque Dios arreglará toda tu vida. Si bien es verdad, hermano, que Dios arregla nuestras vidas para no ser más destinadas al infierno, la realidad es, hermano, que cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, ya siendo salvos, Dios comenzará a moldearnos y a transformar nuestras vidas. Pero la verdad es, hermano, que cuando usted viene a Cristo, normalmente, usualmente, bíblicamente, prácticamente, los problemas, las enfermedades, las dificultades aumentan. Es una realidad. Yo lo he visto aquí en la iglesia, aquí en el centro bíblico. De hermanos que de repente se llegaron a cuestionar: Señor, ¿me amas? ¿Por qué no me has probado? Bueno, deja de mostrarte mi amor y ande. Dice mi mamá: llueve sobre mojado. Hermano, dése cuenta de la realidad. Estar en Cristo, hermano, no es pasar esta vida terrenal en un lecho de rosas. Va a haber espinas, y muy afiladas muchas veces. Pero de eso se trata, hermano, porque mientras usted y yo honremos a Dios en esa vida de problemas, estaremos en una eternidad con el Señor sin problemas. Esta idea, hermano, muchas veces yo la escuché cuando acompañaba a grupos a evangelizar en las calles. Comprendo que las personas tienen el interés, hermano, de mostrar el poder de Dios para solucionar los problemas. Yo lo entiendo, pero este concepto de que si estás enfermo y tienes problemas, Dios los quita, parece más una oferta. Yo la escuchaba más como una oferta cuando llegaban y: oye, mira que venimos a hablarte del evangelio, es que tengo problemas, tú ven a Cristo, tu crisis se va a terminar, acéptalo ya, tu problema económico terminará, la decisión es tuya, estamos en oferta. Suena más una invitación para comprar algo.
Hermano, estas frases, estas ideas, estos conceptos solo hacen que las personas se centren más en sus necesidades y están muy lejos de renunciar a sus necesidades por Cristo. Esta idea de que somos valiosos nos hace centrar más la vista en nosotros. Esta idea de que Dios tiene un plan maravilloso nos hace más centrar la vista en las cosas que Dios me pueda dar. Esta idea de que Dios sanará, cuidará, proveerá y solucionará todo problema que yo tenga hace que ponga mi vista en lo que yo quiera obtener en lugar de renunciar a mi vida por Cristo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Si quisiéramos indagar en la vida de los apóstoles y de los cristianos que en la Biblia está marcado, hermano, podemos tomar al emblemático Pablo, un humano como usted y yo, un hombre que tomó todo lo que tenía, sus títulos, su posición, su legado, todo lo que tenía y dijo, todo eso es basura, a fin de ganar a Cristo. Si tú dices que eres mejor, yo lo tengo. Sé hablar idiomas, tengo ciudadanías, tengo esta posición, soy hebreo de hebreos y he hecho esto y he logrado esto, pero ¿sabes qué? Dijo Pablo, eso no sirve. Vas a venir a Cristo, quieres alcanzar a Cristo, quieres ser realmente bendecido por Cristo, necesitas renunciar, no obtener más. Hermano, compartir un tipo de evangelio inyectado por la idea de que venir a Cristo es para sanar nuestros problemas es un error. Es un grave error. Y déjenme decirle que esa es la manera más fácil de llenar una iglesia. Esa es la manera más fácil de tener una congregación grande. ¿Cuál, pastor? Ofrézcale lo que la gente quiere. Y la gente así va. Yo le diría, hagamos la prueba, pero no, hermano, porque estaríamos cayendo en el error. Véalo. Veámoslo en nuestras propias vidas. ¿Cuánto tardamos nosotros mismos, hermano, en poder reaccionar a realmente comprometernos con Cristo? ¿Cuánto tiempo de su vida usted ha pasado o cuántos años usted pasó yendo a la iglesia esperando que Dios le diera más dinero, le diera una casa, le diera un carro, le sanara sus enfermedades? ¿Cuántos años no hemos vivido así? Pero cuando usted entiende y usted y yo comprendemos, hermano, que el venir a Cristo no es que todo se solucione, sino honrar a Dios aún en medio de esas aflicciones, que es cuando viene la bendición, entonces cambia por completo. Mire lo que dice Lucas 17, vamos a ver una historia. Lucas capítulo 17. Versículo 12 al 19. Lucas 17, 12 al 19. Voy a leer rápidamente. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres, hermano? 10 hombres leprosos. Lucas 17, 12. Lucas 17, 12 dice, por los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo, hermano? Volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero? Y le dijo, levántate, vete. ¿Qué pasó ahí, hermano? Tu fe te ha salvado. Quiero que note un detalle interesante, hermano, de estos hombres. 9 de los 10 hombres que fueron limpios. Porque eso sí, hermano, y hay que ser claros. Pastor, ¿Dios puede sanar cualquier enfermedad? Por supuesto que sí. ¿Dios puede quitar el cáncer? Por supuesto que sí. ¿Dios puede quitarme la leucemia? Por supuesto que sí. ¿Dios puede sanarme de cualquier problema y dificultad? Por supuesto que sí. Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Y en esta ocasión, a Dios le plació sanar a 10 hombres. De los cuales, 9 de los 10 no volvieron. Pero ese que volvió por una razón, hermano, porque entendió que su más grande necesidad
no era haber sido limpio de la lepra. Su más grande necesidad era Cristo en su vida. Y regresó y el Señor le dijo: levántate porque tu fe te ha salvado. Los otros hombres no fueron salvos, fueron sanos. Fueron sanos. Y ellos pensaban que su más grande necesidad era ser limpio de la lepra. Hermano, ese es el problema, hermano, que sucede en las iglesias hoy en día, que estamos regalando un concepto errado al evangelio verdadero, donde le decimos a la gente que Dios puede proveer y sanar sus más grandes necesidades, cuando ellos siguen teniendo su vista en esas necesidades y no en Cristo. Y a Cristo: sí, Señor, tú eres importante, pero primero sánalo. Ah, sí, Señor, tú eres importante, pero su enfermedad es más importante, su necesidad económica es más importante. No, hermano, la gente necesita entender que si no tienen a Cristo, el día que mueran van a perecer por la eternidad. Y ese Cristo no es un Cristo que podemos tomar o dejar cuando querramos. Es necesario el arrepentimiento del pecado. Es necesario. Hay otro concepto, hermano, que incluye dentro del mismo. Y esto de lo que le voy a mencionar ahorita pasa mucho allá en Tala. Usted quizá ha visitado la iglesia en Tala y se dará cuenta que de repente usted llega y tenemos un grupo de gente, y luego quizá usted va un par de meses después y ya tenemos diferentes personas. Y luego llega otro mes y ya tenemos, y luego llegan y: oye, hermano, y fulano, no, ya no está aquí. Caray. Ahora, no estoy diciendo que todos estén en otras iglesias o se estén retirando de la iglesia porque no sean salvos. Pero lo que voy es esto, hermano. Muchas de las personas que llegan a la iglesia es porque quieren satisfacer una necesidad momentánea que tienen en ese momento. Y una de las más necesidades, por así mencionarla, que me he encontrado allá, es el deseo de aceptación. Hay muchos enfermos, hay muchos con problemas económicos. Yo creo que todos tienen enfermedades de algún tipo, o han pasado por alguna enfermedad, o han tenido un problema económico. Pero uno de los casos más comunes que sucede allá es la aceptación. ¿A qué me refiero con esto? Que estas personas que buscan un lugar donde ser aceptadas, donde ser cobijadas, donde hay una integración social, donde hay una sanación a problemas, con ayuda psicológica, con motivaciones: échale ganas, tú puedes, Dios es amor, Dios te quiere prosperar. Y eso es lo que busca la gente, una aceptación. Por eso mucha gente, cuando viene aquí a Centro Bíblico, hermano, llega y escucha un mensaje y dice: gracias, Dios les bendiga, porque no hay aceptación. No hay un apapacho a su pecado diciendo: no te preocupes, dame la mano, mi hermano serás, ¿verdad? Oh, no te preocupes, tú tranquilo, mira, Dios aborrece tu pecado, pero te ama a ti como pecador. Sutiles palabras. Palabras que están completamente en contra del evangelio. Donde deberíamos decir a la persona: mira, sí, ¿sabes qué? Te vamos a recibir porque debemos amar a nuestros enemigos, pero ¿sabes qué? Si tú no te arrepientes y renuncias a tus pecados, delante de Dios eres aborrecido. Así como lo soy yo, así como lo eres tú. Si no arrepentimos, no limpiamos de nuestros pecados, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, si no está Cristo limpiándonos, es imposible que tú y yo podamos tener o experimentar la paz. Mire lo que dice Marcos 10:21. El deseo de aceptación, hermano, o integración social, o de sanación a problemas físicos o espirituales, eso no es el evangelio. Eso es un gancho para atraer gente y hacer un montón, pero no es el evangelio, hermano. Reconocer a Cristo es una necesidad. Esa es la verdadera necesidad del hombre, hermano. Aun cuando nos sintamos despreciados y aun cuando no creamos tener todo en el mundo, hermano, nuestra más grande necesidad es Cristo. Porque si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Ya lo decía la Escritura: ¿de qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si al final perdiera su alma? De nada. Miren lo que dice Marcos 10:21. En este pasaje encontramos esta historia del joven rico y encontramos un parámetro que el Señor Jesucristo quiso aplicar con él
para mostrarle la necesidad que él tenía. Marcos 10, versículo 21. Dice la Biblia, pero él afligido por esta palabra, versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole, ¿qué dice, hermano? Le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Podemos encontrar una enseñanza maravillosa, hermano, en esta historia, pero el mensaje fue directo hacia este joven. Cuando el joven le dijo, Señor, yo he guardado todo desde mi juventud, no me falta nada, tengo todo. ¿Qué falta? Que entiendas que tu más grande necesidad soy yo. Renuncia a todo, vende todo, deja todo y sígueme. Y dice el versículo 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste. ¿Por qué, hermano? Porque tenía muchas posesiones. Muchos de nosotros, hermano, hemos cometido el grandísimo error de ofender a Dios, acudiendo a la iglesia, acudiendo a su palabra, acudiendo a Él en la misma oración, con el objetivo de que satisfaga o que Él cubra todas nuestras necesidades terrenales. Y yo no le estoy diciendo, hermano, que sea malo acudir a Él para que Él cubra nuestras necesidades. La Biblia misma nos enseña que si vamos a Él en oración, Él cubrirá nuestras necesidades como lo ha hecho hoy. Es más, aún cuando usted y yo ni siquiera oramos, aún así Dios cubre nuestras necesidades. Pero nosotros confundimos necesidades con caprichos. Y nos volvemos a veces bien caprichudos. Es que lo necesito, Señor, dame un aumento de sueldo. ¿Para qué, hermano? ¿Para que vayas en borracho otra vez? Dame un aumento del sueldo. ¿Para qué? Si en lo poco no es bien, en lo mucho menos. Señor, quítame esta enfermedad. ¿Para qué? Para que te vuelvas a olvidar de mí, como cuando estaba sano. Hermano, estas ideas hacen que el evangelio se vuelva tan simple en su esencia que la gente viene a acudir a un falso evangelio. Y los contamos como uno más del cuerpo. Ah, es que son cristianos. Le mencionaba al pastor que esta vez que fui a Colima a predicar, me encontré con un concepto nuevo que yo no había escuchado. Se nos hizo muy chistoso. Le digo, oye, pastor, ¿tú habías escuchado esta frase? Me dice, ¿cuál? La de, es que son cristianos pero no convertidos. Y me dice, no, ¿de dónde sacaste eso? Le digo, es que me la dijo un hermano allá en Colima. Digo, yo nunca había escuchado eso, pero estábamos hablando sobre los problemas que había y me hizo mención de un individuo que estaba ahí, pero el individuo en su vida de pecado al por mayor, disfrutando su carnalidad, y me dice, pastor, pero no, es que él es cristiano, pero no es convertido. O sea, no es cristiano entonces. No, es que sí es cristiano, porque él aceptó a Cristo, porque él decidió seguir a Cristo, porque él recibió a Cristo y le abrió las puertas a su corazón a Cristo. Es cristiano, pero no es convertido. Qué sutiles palabras. Ahora, a mí no me preocupan, hermano, porque yo sé obviamente que ese hombre no es salvo. Pero ¿sabe qué es el problema ahí? Que ese hombre que sigue viviendo en pecado, deshonrando a Dios y camino al infierno, piensa que un día va a estar en el cielo. Porque es cristiano, pero no convertido. Porque vino a Cristo para que Cristo solucionara sus problemas, porque Dios tiene un plan maravilloso y ese hombre está esperando que un día ese plan, ¡pum!, reviente como palomita y se manifieste ese plan. Ese plan es que él se arrepienta de sus pecados, pero no lo hace. Segunda de Timoteo 3:12 nos vuelve a hablar Pablo, y lo mencionamos hace un momento el pasaje, donde dice que aquellas personas que van a seguir a Cristo van a padecer persecución. Voy a leer rápidamente, si usted quiere apuntar los pasajes. Mateo 10:22 menciona al Señor Jesucristo que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Juan 15:20-21 nos dice que por causa de su nombre vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a ser agobiados. Santiago decía, por esa razón de entender el sufrimiento, Santiago decía, hermanos, tened
por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. No dice, ten por sumo gozo cuando tengas todo próspero y lleno de manos. Debido a la creencia errónea, hermano, de que el principal objetivo del Evangelio es la felicidad del hombre en la tierra y no la justicia de Dios en nuestras vidas, muchas personas no logran ver la intención que tuvo Dios al revelarse a la humanidad. Mucha gente piensa que Cristo vino a la tierra a morir para enseñarnos a vivir. Pregúntale a la gente de afuera, oye, ¿tú sabes por qué vino Cristo a la tierra? Sí, para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a hacer buenas obras, para bendecirnos, para prosperarnos, para ayudarnos. Esa no es la razón. Sí, Cristo vino y hizo obras, Cristo vino y sanó, Cristo vino y resucitó gente. Sí, lo hizo, hermano, pero ese no era el plan de Dios. No estoy diciendo que no lo hizo porque no estaba planeado. Lo hizo obviamente porque lo entendía, pero no es el objetivo de su muerte. El objetivo de su muerte es alcanzar a lo más vil y menospreciado de esta tierra, que somos usted y yo. Así que, hermano, es momento de quitarnos de la cabeza esa idea de que usted y yo podemos decidir. Y entienda que fue Dios el que lo seleccionó a usted. Y eso debería de llevarnos a darle más gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, porque en esta vasta humanidad de pecadores que existimos y seguimos siendo pecadores, Dios en su gracia, en su amor y su misericordia nos dijo, a ti te voy a salvar. Esta forma de evangelio, de decisionismo, de facilcreísmo, lo único que produce, hermano, es guiar a personas a expresar palabras y a vivir conductas donde ellos esperan que a través de esas palabras y de esas conductas puedan llegar a obtener un beneficio temporal de Dios. Hermano, nuestras iglesias lejos están de presentar la verdad bajo el evangelio real. Esta metodología que se está usando hoy en día no es correcta. Personalmente se lo digo, hermano, nosotros hemos tenido que desechar folletos que nos regalaron para evangelizar, los hemos tenido que desechar porque hay folletos que son explícitamente metodológicos con esto, donde en la misma portada dice, la decisión es tuya. Los hemos tirado. Pastor, pero es un folleto, sí, hermano, pero ese folleto no va a guiar a nadie a los pies de Cristo. A nadie. Lo abre y sí, vienen pasajes de la Biblia, pero al último dice, expresa la oración del pecador. Ora así con fe y serás salvo. Decide hoy. Necesitamos regresar a los literos antiguos. Necesitamos predicar lo que el evangelio es. Necesitamos hablar, hermano, de lo que realmente es Cristo. Sí, Dios es amor, pero Dios un día nos llamará a juicio, hermano, y se imagina. Cristo mismo lo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos muchas obras, en tu nombre hicimos milagros, pero nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué sucede eso? Por iglesias como las nuestras que permitimos pensar a la gente que Dios es un Dios que va a hacer lo que yo diga. No, hermano, Dios es soberano. Y si usted sigue de pie el día de hoy es por su pura gracia y misericordia, no es porque usted sea especial para Dios. Ese concepto, hermano, esa idea, esa realidad, esa verdad de que Dios es soberano, debería de llevarnos, hermano, de rodillas todos los días diciendo, Señor, ten piedad de mí. Porque yo no merezco la vida, yo no merezco que me perdones, yo no merezco estar aquí. Y aún así en su gracia no lo permite. Justino Martín expresó lo siguiente: nacemos pecadores y somos carne y sangre,
y ninguna cosa buena mora en nosotros. El hombre, por las facultades naturales de su mente, no puede obtener el conocimiento de las cosas divinas, ni por ningún poder innato puede salvarse a sí mismo y ganar la vida eterna por ninguna decisión propia. Eso es obra de Dios. Y si Dios le ha salvado, hermano, dele la gloria a Él. Usted puede ver en los versículos bíblicos del Evangelio, estas personas al que el Señor sanaba, venían y eran salvadas, y podíamos encontrar la cualidad de un hombre salvo, de un hombre renovado, de un hombre con una vida nueva. Ese hombre no callaba la verdad de quién era Cristo. Aun cuando Cristo mismo le decía, ve y no digas nada, cállate y tú ve. Y iban y decían, ¿cómo voy a callarme? La Biblia no nos da más detalle referente a los leprosos, pero si podemos usar el uso de la imaginación, hermano, yo estaría seguro que estas personas fueron y a lo mejor hasta negocio hicieron. Oh, mira, es que me tomé este juguito y me sané de la lepra, te vendo uno, ¿verdad? Porque ellos no tenían temor de Dios, hermano. El único que regresó a darle la gloria al Señor fue uno solo, diciendo, entiendo que eres tú, entiendo que tú eres el que sana, tú eres el que salva. Hermano, nosotros deberíamos entender que si usted y yo hemos cometido el error, hermano, de presentar el supuesto evangelio verdadero de esta manera, déjeme decirle que ha sido una mentira lo que hemos enseñado. Por eso necesitamos transformar, por eso necesitamos renovar nuestra mente, por eso necesitamos entender quién es el Señor, para que cuando usted escuche a alguien por ahí, oh, es que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, sí, vas a sufrir. El problema real, hermano, inmortal de esta manera de motivar a los oidores a tomar decisiones es que solamente inyectan en los pensamientos una idea donde los hacen creer, hermano, que son convertidos y que han sido justificados por las decisiones que han tomado, cuando en realidad siguen el camino al infierno, porque nunca van a ir al cielo, a menos que se arrepientan. Eso es el decisionismo. Y quizá usted y yo, hermano, hemos vivido en el decisionismo, en el fácil creísmo. Necesitamos corregir eso. Yo no le estoy diciendo que todas las iglesias donde se practique esto, no quiere decir que no existan salvos ahí, los hay. Pero necesitamos parar esto, hermano. El predicador Paul Washer decía que en la actualidad, hermano, la práctica que más almas ha llevado al infierno es el decisionismo. Hacerle pensar a la gente que es salva y no lo es, cierra las puertas de su mente a entender que no es salvo. Porque ahora dicen ellos, soy salvo porque me bauticé, porque me circuncidé, porque guardé el sábado, porque no como carne, porque voy el domingo a la iglesia, porque tomé la decisión de invitar a Cristo a mi corazón. Eso cierra el evangelio por completo. No lo haga. Presente el evangelio tal cual es. Ese evangelio, ese Charles Spurgeon, que rasga, ese evangelio que corta, ese evangelio que parte, porque es lo que ocupamos. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos da de su palabra, Señor. Gracias por sus cuidados, Dios.